Bueno, ante todo, buenas noches. Muchísimas gracias a todos los asistentes por estar en esta sala que hemos creado, donde vamos a conversar con el doctor Alfonso Guzmán Suárez, quien es médico graduado en la Universidad Central de Venezuela, con estudios de posgrado en medicina interna e infectología, estudios en control de infecciones hospitalarias del Hospital Universitario de Pittsburgh, Barcelona, España. Me disculpan la traducción. Y actualmente labora como médico del programa de control de infecciones y jefe del departamento de infectología del Hospital El Carmen en Santiago de Chile. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Guzmán, por permitirnos esta entrevista y estar con nosotros acá en La Patilla a través de la sala de Zoom. Doctor, bueno, vamos a entrar en materia y lo primero que tenemos que resaltar efectivamente es que el caso de COVID-19 hasta esta fecha nos tiene un total de más de 10 millones de casos en todo el mundo. Afortunadamente 5 millones, más de 5 millones de personas recuperadas, pero lamentablemente con 516.200 pérdidas humanas. Tengo, de acuerdo a lo conversado, que usted padeció el coronavirus, el COVID-19, y nos gustaría que nos relatara parte de su experiencia, doctor, porque aquí en Venezuela, aun cuando los casos se van confirmando y la curva va ascendiendo, como todavía el ciudadano común no ha podido percibir a una persona cercana cuáles son los síntomas, si se desmayó, si no se desmayó, si fue ingresado, realmente todo es a través de una información centralizada. Entonces yo quisiera que en base a su experiencia, a su conocimiento, primero nos pueda relatar cómo fue ese padecimiento del COVID-19 que tuvo Alfonso Guzmán, qué sintió, cómo se trató, qué observó. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los que nos están acompañando. Gracias al Centro Médico y a ti por invitarme a compartir mi experiencia, que ya tiene varios meses. Tal vez, bueno, vamos a partir por mi experiencia individual con la enfermedad, la cual tienen que comprender que Santiago de Chile es una ciudad que probablemente por 100.000 habitantes es la tercera con mayor tasa en el mundo y que trabaja en un hospital público grande y ha atendido muchísimas personas con distintos grados de severidad de la enfermedad. Por lo tanto, ya para mí, conocer lo severo que puede ser la enfermedad representaba una carga emocional muy significativa, porque yo he visto personas seriamente enfermas desde 28 años hasta 90 años y personas graves en terapia intensiva, menores de 40 años. Entonces, claro, ya eso generaba una carga de angustia significativa. Para el momento en el que yo me enfermé, en mi hospital iban más de 1.800 pacientes, solo en ese hospital. Para el día de hoy son más de 2.900. Pero, claro, ya yo tenía miedo, una enfermedad que para mí lo primero que significaba era temor. ¿Vio la muerte de cerca, doctor? Perdón que lo ataje allí. ¿Vio la muerte de cerca? Es algo que sigo viviendo día a día. En este momento, nosotros, es un número que se puede encontrar, tenemos días de 15 fallecimientos en el hospital, en ese día, por día. O sea, no es ver la muerte cerca, es una muerte que me ha tocado vivir, que adicionalmente tiene una carga emocional muy grande, independientemente de lo compleja de la patología, una enfermedad que el enfermo suele vivir solo, porque están restringidas las visitas, porque sus contactos cercanos usualmente están o enfermos o están en cuarentena, o sea, los que suelen vivir en la casa o están enfermos o están en cuarentena, y es una enfermedad triste porque la gente se muere sola, porque cuando la gente fallece hay unos protocolos muy estrictos para los manejos del cadáver, solo un familiar lo puede reconocer, luego se embolsa. Los entierros, incluso en el momento de máximo dolor, cuando uno acaba de perder a alguien muy querido,
no puede abrazar a las personas, no puede acompañar a la persona querida. Entonces es una enfermedad que tiene una carga emocional muy grande y que va desgastando emocionalmente. A los que nos ha tocado vivir, enfrentarnos a eso. Dicho eso, cuando uno pregunta, bueno, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad? La verdad es que es una enfermedad muy variable, desde personas que pasan infección sin síntomas a personas que tienen síntomas realmente inespecíficos y leves. Pero, doctor Palmieri, por favor apague el micrófono. Muchas gracias. Una enfermedad que adicionalmente, como te decía, es de sintomatología muy variable, desde cuadros muy severos hasta cuadros muy leves o asintomáticos. En el caso mío en particular, ¿qué viví yo? El sábado jugué fútbol con mis hijos, cosa que pocas veces bajo y sentí dolor muscular. Y oye, qué raro, tan fuera de forma que no me extrañaba. El domingo sumó un poco de dolor de cabeza y ya el lunes un poquito de tos y algo de dificultad para respirar, pero no me sentía muy mal, algo que ha podido ser cualquier resfriado común. Ya el martes fui directamente a hacerme el examen. Aquí en Chile no está penalizado, o sea, en Venezuela hay una cierta criminalización al que se le diagnostica coronavirus y eso es un error más grande porque nadie quiere que le hagan el diagnóstico si hacer el diagnóstico significa, primero, una discriminación social y adicionalmente tal vez persecución por las autoridades para aislarme, para llevarme a hospitalizarme y nadie sabe dónde. Entonces hay un temor a hacerse el examen. Yo me hice mi examen, en la noche sabía que estaba positivo y bueno, cuando supe que estaba positivo me asusté. Realmente me asusté, me aislé en un cuarto, a lo que llegué del hospital, me quedé en una habitación muy pequeña, en una habitación del apartamento en el que vivo, y estuve metido en esa habitación durante 12 días sin salir, solo salía al baño. Yo tengo 3 hijos y además mi esposa con el temor de eventualmente contagiarlo. En Doctor ese Alfonso, periodo que tenía dolor de cabeza... Lo atajo rápidamente porque usted habla, ¿fue a la primera prueba o se hizo varias pruebas para determinar que poseía el COVID-19? Fue la primera prueba. Yo me hice PCR que es una de las limitantes y es la prueba, es importante que la gente lo sepa, es la prueba para diagnosticar a las personas que están con enfermedad aguda. La prueba que se hace mayoritariamente en Venezuela, que es el test rápido, no es una buena prueba para diagnosticar a las personas enfermas. Es una prueba que indica que una persona padeció la enfermedad, puede indicar si mide los distintos anticuerpos, si es reciente ese padecimiento o es un poco más antiguo, pero hasta allí no sirve para diagnosticar al enfermo, porque va a dar negativo muy probablemente si tiene pocos días de síntomas. Entonces, me hice el PCR y salió positivo en la primera prueba. Yo, con anterioridad, porque soy infectólogo y trabajo con pacientes con coronavirus, ya había tenido síntomas y me había hecho la prueba y había salido negativa. En este caso, bueno, me informan que está positiva. En el miedo mío, el miedo de la familia y viene el aislamiento. A los 2 días empecé a tener dificultad para respirar, no grave, pero tuve dificultad para respirar. Tenía un aparatito para medir cuánto oxígeno tenía en la sangre, un saturómetro de pulso, y vi cómo caía mi oxigenación, lo cual me generó angustia, al menos por 2 días y medio. En algún momento, alguna noche, estuve tentado a llamar a una ambulancia para que me llevara a la clínica, pero no lo hice y después comencé a recuperarme en parte porque me acompañó mucha gente, porque mucha gente rezó por mí, porque me acompañaron desde Venezuela, desde Chile y bueno, fui saliendo de la enfermedad. Guardé la cuarentena todo el tiempo que correspondía y posteriormente me reincorporé a trabajar. Yo no quedé con secuelas, yo no tuve pérdida del olfato, pérdida del gusto, y después que me reincorporé, después de unos 2 o 3 días débil y con un poquito de cansancio, he vuelto a la normalidad absoluta. O sea, yo tengo exactamente 1 mes y 1 semana desde que se me hizo el diagnóstico y ahorita la verdad es que me siento muy bien. Afortunadamente, Esta es mi doctor. experiencia de mi enfermedad. ¿Cómo, Gracias. y ese periodo de aislamiento,
¿Cuál pudo ser el tratamiento? Ajá. ¿Bajo qué medicinas estuvo? ¿Bajo qué exámenes estuvo para esa recuperación? Es importante que la gente entienda. Coronavirus no tiene ningún tratamiento realmente efectivo. ¿Ok? El coronavirus, el tratamiento es básicamente sintomático y manejo de las complicaciones o prevención de las complicaciones en los pacientes más severamente enfermos. Lo que se ha logrado en disminuir la mortalidad por coronavirus ha sido porque se ha aprendido a manejar a los pacientes severamente enfermos y porque se ha aprendido a quitar complicaciones con uso de drogas como corticoides o drogas como anticoagulantes. Los antivirales no son efectivos, la hidroxicloroquina, la citromicina, el caletra, la ivermectina, o sea, se han probado muchas drogas ¿La y después de dexametasona, doctor? varios meses la dexametasona funciona, pero la dexametasona es importante saber que el estudio que demuestra que dexametasona disminuye mortalidad y que aún no ha sido publicado, el anuncio de un estudio muy grande en el cual se probaron varias cosas, es en pacientes que requieren oxígeno suplementario. Ellos demostraron que los que tenían enfermedad más leve no hacía ninguna diferencia. Por lo tanto, yo no hice nada. Yo lo único que hice fue tomar bastante líquido, caminar dentro de la habitación y tomar ibuprofeno para el dolor de cabeza y el dolor de cuerpo. Ese fue mi tratamiento y yo creo que ese debe ser el manejo del paciente que no tiene por qué ir a la casa. Un paciente no tiene que ir a un hospital. Un paciente que está en su casa, si tiene la posibilidad de medir la saturación de oxígeno, eso le da una información muy valiosa porque se puede monitorear por médicos desde fuera sin tener que verlo para ver en qué momento es prudente consultar. Cuando usted habla del tema del oxígeno, cuando al paciente tiene, vamos a llamarlo, si no usted me corrige porque es médico, esa especie de disnea, esa especie de asma, ¿qué puede ser lo indicado en ese momento? Claro, por eso te decía que una medición de concentración de oxígeno en la sangre, que el método indirecto es la saturación, para que tengas una idea, lo normal es que una persona tenga una saturación de oxígeno por encima del 95%. Cuando una persona comienza a bajar por debajo de 93, ya empezamos a estar en problemas. Y si baja por debajo de 90, esa es una persona que sin duda tiene que consultar a un centro porque hay que ver cuál es el problema de oxigenación que tiene. Cuando no hay una demanda altísima, porque el sistema se colapsó, lo veíamos desde 93 de saturación. Ahora bajamos a 90. Yo un poco imprudente, pero bueno, estaba aquí, llegué a tener 88 en el momento que menos tuve. Pero bueno, me recuperé y la saturación fue subiendo. Hay algunas estrategias para que mejoren que aprendimos con el coronavirus, que es, por ejemplo, tolerar lo que se llama el pronovigil, que es acostarse boca abajo y boca abajo quedarse acostado unas 2, 3 horas, después levantarse, caminar, volverse a acostar boca abajo. Eso mejora la oxigenación, que es al final lo que nos interesa. ¿Qué se siente? Se siente falta de aire, se siente que uno no respira normal. La respiración es algo que uno no se da cuenta que está respirando, al igual que uno no se da cuenta que el corazón está latiendo. Cuando uno siente que el corazón está latiendo es porque tiene palpitaciones, porque algo no está normal. Cuando uno siente que tiene que respirar es porque tiene disnea. Entonces, cualquier persona que no sea médico, que no tenga un monitoreo, que no pueda ver cuánto oxígeno tiene, que sienta que le falta el aire, debe consultar, porque alguien tiene que evaluar qué es lo que está pasando. Doctor, otro de los puntos que nos llama la atención, y aprovecho, saludo a bastantes colegas suyos del centro médico que están en sintonía en esta sala. Quisiera preguntarle justamente cómo ha sido ese proceso, ese manejo, cuando el paciente del coronavirus llega al centro de salud. ¿Cómo ha sido su experiencia allá en Chile? La preparación previa fue grande. Lo ideal, o sea, el paciente con coronavirus, por concepto, es un paciente que es contagioso, el que tiene enfermedad. Por lo tanto, cuando un paciente llega a un centro de salud con coronavirus,
lo ideal es identificarlo muy rápidamente, incluso antes de que ingrese al hospital, para evitar que se mezcle con pacientes que no tienen coronavirus. Ese es un punto de entrada básico, porque si no, yo voy a exponer a un riesgo innecesario a otros pacientes que no están por coronavirus. Entonces, lo primero es diferenciar al paciente que puede o potencialmente tener coronavirus del que definitivamente tiene riesgo. Y eso abre como dos caminos. Unos van hacia un lado y los otros se van por el otro camino. Eso permite que el personal de salud optimice los recursos para protegerse. Y cuando va a atender al paciente que potencialmente tiene coronavirus, usará todos los elementos de protección que corresponden para ese caso. Y cuando va a ver al otro, que tiene mucho menos riesgo, tal vez pueda obviar algún elemento de protección, y el que es más complejo, que es la mascarilla N95, se pueda reservar para cuando va a hacer las cosas que tienen más riesgo. Entonces, eso es el primer momento, es desde antes que ingresen a la emergencia, lograr hacer dos caminos para evitar que esa gente se mezcle. Ya luego, bueno, dependiendo de las capacidades diagnósticas del centro, de los mecanismos que tengan, de la posibilidad de hospitalización diferenciada, bueno, aquí en Chile yo estoy en un hospital relativamente nuevo y con unos espacios físicos que nos han permitido claramente diferenciar las áreas de hospitalización de los que son sospechosos o de los que tienen coronavirus, de los que no. ¿Qué pasó? Que en algún momento la curva de ascenso fue de tal magnitud que ya al final, en este momento, el 85% de los pacientes que yo tengo hospitalizados, y son más de 500 camas, son pacientes con coronavirus confirmado. Ya eso en los últimos días comenzó a bajar, pero la preparación parte desde la entrada. Es fundamental que en esa preparación todo el personal de salud que va a enfrentar a estos pacientes tengan todos los elementos que corresponden. Tengan las mascarillas, tengan las batas desechables, tengan los guantes, tengan los escudos faciales que hemos conocido ahora, tengan agua y jabón, tengan gel alcohólico, porque si no, lamentablemente, el personal de salud va a enfermar atendiendo a los pacientes. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque si no hay personal de salud que los atienda, la cosa se empieza a complicar cada vez más. El personal de salud, a lo largo de toda la pandemia y en los distintos sitios, ha sido con mucho el grupo poblacional que más se ha enfermado, con unas tasas de infección incluso 10 veces mayor que la población general. Entonces, hay que cuidar al personal de salud y hay que cuidarlo dándole las herramientas y dándole la posibilidad de diferenciar muy rápidamente qué pacientes pueden ser y cuáles no. Doctor, yo quería también su experticia, su opinión. Aquí en Venezuela han llamado a lo que se llama cuarentena, e inclusive le han puesto nombres, cuarentenas radicales, y pareciera que el ciudadano, el venezolano, como no ha padecido de cerca, o muchos no han padecido de cerca, lo que es tener un familiar, o lo que es sentir o tener esa enfermedad, cuando uno lo llama a hacer cuarentena, pareciera que hubiese mil excusas: hay que hacer mercado, hay que salir, hay que trabajar, hay que utilizar el transporte público. Y la ciudadanía no ha todavía quizás comprendido de la magnitud de esta enfermedad que estamos hablando. Vamos a hablar que también, así como los médicos, hay policías, hay bomberos. ¿Cuál debería ser realmente la política pública de prevención para evitar que los venezolanos sufran de esta enfermedad o que siga subiendo la curva y quizás pues haya personas quizás con mayores complicaciones? Hay ejemplos claros en el mundo de distintos manejos, ¿ok? Y realmente la cuarentena es una medida efectiva, pero es una medida muy difícil de sostener, porque detener la economía es compleja y porque tener a la gente confinada no es fácil, ¿ok? Hay países que optaron por no hacer cuarentena. En Chile, la estrategia que se usó y que parecía funcionar razonablemente bien fue una cosa que eran cuarentenas selectivas. Se iba, claro, con una altísima capacidad de testeo, se veía cómo iba la tasa
en las distintas regiones del país, incluso en las distintas, que allá serían las alcaldías. Por ejemplo, en Chacao tenemos una tasa más alta que en Baruta, por lo tanto, confinamos a Chacao. Entonces, eso se hizo y Chacao está en cuarentena, pero Baruta no. Y parecía que funcionaba. Sin embargo, en algún momento la tasa de transmisión supera cualquier capacidad de contención y esa es la impresión que yo tengo. Hay países como Suecia hoy en día que no aplicó cuarentena y pareciera que las autoridades de Suecia se están disculpando o están asumiendo el error de no haberlo hecho. Pero hay países como Noruega que aplicaron contenciones muy precoces y por el contrario se están disculpando de haber hecho las cuarentenas porque la economía se le fue muy abajo. Por lo tanto, es una enfermedad en la cual no tenemos una respuesta absoluta, pero la cuarentena es una medida que es efectiva para disminuir la tasa de contagio. Y eso no hay duda. Pero lo que nos permite fundamentalmente es prolongar el momento en el que va a empezar la curva. Y en Venezuela eso ha funcionado por dos razones, por varias razones. Uno, la carga de personas contagiadas o la carga de virus que entró era menor. Eso pudiera ser algo que nosotros conocemos como efecto inóculo. Al haber menos personas, su diseminación fue más lenta, pero en Venezuela por distintos motivos, por el tema gasolina, por la movilidad fue baja en el primer trimestre del año y eso, en el primer cuatrimestre, y eso además explica un poco, pero ya claramente en parte por el retorno de algunos migrantes y en parte porque hay más movilidad, empieza a subir la curva y empiezan a entrar en una fase que es lo que uno conoce como fase exponencial. Ganaron 4 meses o sea, Venezuela está alrededor de 2 o 3 meses más atrás que el resto de Latinoamérica en la tasa de contagio. Todavía tienen tiempo con medidas de cuarentena de ganar más tiempo, de rodar un poco más allá, pero lo que hay que hacer en ese periodo es preparar el sistema de salud de forma tal que pueda manejar a los pacientes enfermos. Eso, yo no tengo, ya llevo 2 años y medio fuera de Venezuela, yo no puedo decir cuál es la capacidad de respuesta del sistema sanitario en Venezuela para una exigencia tan alta como es el coronavirus. Doctor, durante la entrevista, usted nombró algo, hizo uso de una palabra de discriminación, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela en este momento se están viendo que en farmacias, en ciertos locales, que además es muy invasiva, ¿no? El tema de que sale un portero o una persona que está encargada con una pistolita para medir la temperatura y entonces a uno lo invaden de tal manera como si lo estuvieran apuntando, como que si uno fuera un delincuente. Pregunto yo, esta medida que quizás lo está haciendo una persona que no es un profesional de la salud, sino simplemente le dieron una orden, ¿realmente influye para evitar un contagio si una persona tiene o esa pistola o ese aparato detecta que tiene quizás 37,5, 38, puede ser sujeto a que pueda ser propenso a tener el COVID-19? Eventualmente, si tú detectas a alguien con fiebre, tienes una posibilidad mayor de que tenga coronavirus. Pero hoy sabemos que aproximadamente el 70% de los pacientes o de las personas que tienen coronavirus no tiene síntomas. Por lo tanto, no vas a detectar a la mayoría. Ahora, es una medida que se ha aplicado universalmente y al menos vas a filtrar a alguien. Pero cuando yo hablo del tema de criminalización o de discriminación, señores, hay edificios en los cuales si alguien tiene coronavirus, piden que lo saquen del edificio. Cuando a alguien le diagnostican coronavirus, la sociedad ha juzgado que esa persona es culpable de algo. Y la verdad es que no es culpable. O sea, los que nos enfermamos somos víctimas. O sea, nadie se quiere enfermar de esto. No puede ser que persigamos al enfermo. Al enfermo hay que cuidarlo, al enfermo hay que acompañarlo, al enfermo hay que evitar que contagie, pero él no es culpable de estar enfermo. Y eso es un concepto básico que hay que lograr que la gente entienda. Porque en la medida en que criminalicemos y en la medida en que discriminemos a las personas enfermas en Venezuela, pues nadie que tenga síntomas compatibles va a consultar. Nadie se va a hacer la prueba y por lo tanto, medir la realidad y saber lo que está pasando va a ser muy difícil. Es
básico cuando uno está en una epidemia, tener una foto día a día que se acerque lo más a la realidad. Y para eso la gente tiene que tener conciencia de que tiene que consultar y hacerse los exámenes cuando tiene los síntomas, pero además tiene que tener conciencia de que si sale positivo nadie lo va a perseguir. Señor, si yo estoy en Caracas y yo vivo, no sé, en Baruta, en Prado del Este o en cualquier parte, y salgo positivo, y entonces llega la Guardia Nacional y dice que me tengo que llevar al hospital del IDIS, nadie va a querer hacerse la prueba. Entonces, tenemos que tener cierto orden en que la gente no puede perseguir al enfermo. El enfermo, adicionalmente, es fundamental que la persona que está enferma o que la persona que estuvo en contacto con alguien con síntomas entienda su responsabilidad con la sociedad de no transmitir esto. O sea, nosotros como pacientes tenemos la responsabilidad mayor de no contagiar a nadie. Y eso es una de las cosas importantes. Esta es una enfermedad que implica o que exige una responsabilidad social de mucha gente. Bueno, yo soy joven y los jóvenes tienen menos mortalidad, puede ser. Y los jóvenes no nos complicamos. Entonces, ¿por qué yo no voy a salir de fiesta? Pueden decir los adolescentes. Pero los adolescentes tienen papás, tienen abuelos y adicionalmente son amigos de otras personas que probablemente contagien a uno que va a morir porque tú no pudiste aguantar no ir a una fiesta. Entonces, la responsabilidad es de todos y la única forma de contener esto es que todos entendamos. Y una de las primeras cosas es no perseguir a los que están enfermos, pero los otros tienen que entender su responsabilidad también. Doctor, nos quedan exactamente 10 minutos. Vamos a permitir algunas preguntas que nos están haciendo por acá por la sala del chat. La Virginia Pérez nos está pidiendo la palabra. Le voy a dar quitarle un momentico el mute para ver si puede hacer su pregunta. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por la invitación. Yo quisiera hacerle unas preguntas en relación a Chile, porque actualmente el número de contagiados ha sobrepasado a Italia, el número de muertes está creciendo, hay una duda fundamental que es que se están escondiendo muertos, que la primera línea está en el ámbito de Latinoamérica, después de Brasil y tal vez de Perú, es sumamente grave porque no se ha decretado cuarentena, los médicos están en una situación muy difícil a nivel de insumos y quisiera saber si ustedes tienen efectivamente la cantidad de muertos es la que dice realmente el gobierno o efectivamente hay más muertos y cómo está la situación de la primera línea en esos hospitales. Gracias. Vale, te cuento. Lo primero, hasta donde yo manejo la información, aquí la información ha sido muy transparente. Todos los casos que yo reporto como hospital de muerte aparecen en los informes al día siguiente. A nivel mundial, ha habido una duda en el conteo de muertos, porque inicialmente el criterio de muertos por coronavirus exigían que tuviese un test diagnóstico confirmatorio, es decir, que tuviera una PCR confirmatoria. Y eso dejaba por fuera a unas personas que morían en su casa, que nunca se les hizo test y que eventualmente tuvieron coronavirus. Esta situación es tan así que, por poner un país, España, se estima que el subregistro es de 20.000 fallecimientos, pero no porque haya mala intención y no porque se quiera ocultar la información, sino que se ha cambiado desde la Organización Mundial de la Salud y de los órganos que rigen a la salud y la forma de hacer las cosas, los criterios para contar, para definir quiénes se murieron. Al final, la evaluación de cómo se comportó cada país se hará viendo hacia atrás qué pasó en los demás sitios. Es verdad que aquí las cuarentenas no se han cumplido a pesar de que se decretan. La tasa de cumplimiento de cuarentena en Santiago, que ha sido el epicentro de coronavirus en Chile, es alrededor de 40%, es decir, el 60% no estaba cumpliendo la cuarentena. En las últimas 2 semanas se ha mejorado considerablemente la tasa de cumplimiento de cuarentena.
Desde el punto de vista de recursos, yo puedo hablar por mi hospital y probablemente eso pueda ser distinto en otras regiones, pero nosotros hemos tenido los recursos para protegernos, para proteger al personal en la primera línea, para que tengan todos sus elementos de protección personal que corresponde en la atención de cada cosa, y esa situación se tiende a mantener en los distintos hospitales que yo conozco de la región metropolitana. Chile hizo un esfuerzo gigantesco para aumentar de una capacidad ventilatoria de 1.000 pacientes a principio de año. En este momento se están camas de UCI con capacidad de ventilar más de 3.500 pacientes. Y eso es un esfuerzo gigantesco. Solo en mi hospital, de 10 pacientes ventilados, se pasó a tener capacidad de más de 60 pacientes ventilados. Eso es multiplicarse por 600%. Y eso es un esfuerzo gigantesco. Han hecho un esfuerzo muy grande en testeo y Venezuela ha hecho hasta ayer algo así como 16.000, 17.000 PCR y aquí hay días que se han hecho 22.000 PCR. O sea, En yo un creo solo que día. sí, a veces uno puede decir, en un solo día, por día, ya van más de 1.000.000 de PCR realizadas. Por lo tanto, la representación del mapa de lo que está ocurriendo es al menos más cercana a la realidad. Que esto ha superado al sistema en muchas cosas. Sí, efectivamente, que ha enfermado mucho personal sanitario. También es verdad. Pero ha habido un esfuerzo gigante por una respuesta a algo que lamentablemente superó los sistemas de salud más sólidos del mundo. Inglaterra, Estados Unidos, Italia, España. Es verdad que Chile tiene más casos que España y más casos que Italia, pero si ustedes ven el número de muertos de Italia, con ese mismo número de casos, llegan a 30.000 y en Chile en este momento van 7.000. De todas maneras, insisto, la medición de la respuesta de cada país no se podrá hacer sino luego evaluando retrospectivamente y todos hemos cometido errores y todos los países lamentablemente van a cometer errores porque esto es algo que era inesperado y las respuestas no van saliendo a la velocidad que las necesitan. Doctor, nos quedan 4 minutos y se va a cerrar la sala. Le agradezco su participación y a todos los asistentes, pero no quisiera concluir qué recomendaciones nos puede dar tanto a la ciudadanía, tanto a los médicos, como a los gobernantes de este país, indistintamente de la condición política. Esto es un tema serio, esto es un tema que implica vidas humanas, esto es un tema que implica sufrimiento, es un tema que genera miedo, pero hay que afrontarlo de la manera más transparente posible. Nosotros tenemos que tener la capacidad de transmitir lo que está ocurriendo. O sea, lo peor que puede ocurrir es que haya ocultamiento de la información y eso desde el punto de vista de las autoridades. Ellos tienen que reflejar y decir muy fehacientemente lo que está ocurriendo y para eso en Venezuela es fundamental aumentar la capacidad de testeo. Hay que hacer muchas más pruebas de las que se están haciendo si de verdad queremos saber lo que está pasando. Para las personas, piensen que no se están cuidando a ustedes, sino que además están cuidando a los demás. Usar la mascarilla es fundamental para evitar contagiar a los demás. Hay una hermana mía que anda por allí metida en el chat, ella usa una frase que yo creo que es la correcta, que es distanciamiento físico, y ella dice que distanciamiento social no le gusta, porque nosotros estamos socialmente reunidos hoy aquí, aunque no podamos estar físicamente. Entonces tenemos que evitar exponer a los demás, tenemos que cuidarnos y yo creo que eso es la tarea fundamental. Tenemos que ser socialmente lo suficientemente responsables para evitar que esto se siga diseminando. ¿Y a los galenos? ¿A sus colegas? Mis colegas, que quiero mucho y tengo a muchos aquí en la sala de reuniones, cuídense bien, cuiden a los que están en más riesgo. Los más jóvenes tenemos que sacrificarnos hoy por ayudar a los médicos que tienen más riesgo. Mi papá, por ejemplo, que tiene más de 70 años, yo le he pedido que no atienda pacientes porque la enfermedad en él puede ser mucho peor que en unos más jóvenes. Entonces, si esto llegase a aumentar en Venezuela,
que el sacrificio lo hagan los que tienen unos riesgos de complicaciones. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Guzmán, por haber participado en esta entrevista que será publicada en las próximas horas a través del portal en internet www.lapatilla.com. Agradecemos también al Centro Médico de Caracas, a todo su personal médico, profesional, técnico, a su junta directiva y a todos los demás participantes que estuvieron y que ya escucharon. La medida es la prevención, a cuidarse y bueno, a poner nuestro mejor empeño para evitar ser víctimas de esta enfermedad. Doctor Alfonso, es posible que en otras oportunidades lo estemos consultando. Ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a todos ustedes y que pasen una muy buena noche. Una frase para despedir que creo que es importante. En este momento que no hay vacuna. En este momento que no hay vacuna y que no hay medicamentos, la mejor vacuna eres tú. Es la única vacuna disponible. Cuídate y cuida a los demás. Gracias por la invitación. Chao. Feliz noche.